Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que en esta hora sintonizan este programa. Contentos de poder saludarle, un placer y un privilegio de poder transmitir para ustedes una palabra que confortará tu alma. Así que bienvenidos a Íntimos con Dios, un programa de bendición y de restauración a tu vida. En la ocasión de hoy quiero compartir contigo de la palabra del Señor en el libro del profeta Habacuc. Un hombre que comienza este libro escribiendo ciertas quejas de cómo Dios operaba o cómo Dios manejaba las situaciones. Ante un Dios poderoso y ante un Dios lleno de amor, compasión, lleno de esperanza, de confianza, un Dios que se conocía en la antigüedad como un Dios guerrero, ahora parece ser como si este Dios no estuviese ante el ataque babilónico hacia Judá, hacia el pueblo del Señor. Y parece ver como si las situaciones que Habacuc estuviera mirando no tuvieran respuesta a sus oraciones, o mejor dicho, a sus quejas. Parece como si no hubiera misericordia de parte del Señor. ¿Por qué permites que el pueblo pase por esta situación? ¿Por qué permites que el pueblo pase por este problema? ¿Por qué permites que el pueblo tenga que estar en esta aflicción? Y muchas veces tú y yo solemos hacer lo mismo. Parece ser como si Dios fuera injusto o como si hubiera una injusticia ante las situaciones que muchas veces vivimos. Pero para todo Dios tiene un plan, no es que Dios es injusto. Algo que tenemos que recordar es que muchas de las situaciones de nuestra vida o las condiciones de vida que tenemos son causas de malas decisiones que nosotros tomamos y por ende tendremos consecuencias sobre esas malas decisiones. No es que Dios es injusto, no es que Dios no sabe operar, no es que Dios no tiene el control de las cosas, no, Dios sigue en su trono. Es inconmovible. Él no se mueve, en Él no hay mudanza y no hay sombra de variación. Y por encima de todo eso, Dios es soberano. Él hace como Él le plazca, como Él quiere. La palabra registra que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. A Dios no lo podemos mover ni por nuestros ruegos, no lo podemos mover ni por nuestros cánticos, no lo podemos mover ni por nuestra forma de congregarnos o asistir, a un templo. A Dios lo mueve un corazón contrito y humillado, un corazón obediente, es lo que mueve el Señor. Y muchas veces nos asimilamos a la característica de este profeta en una forma de queja, porque pensamos, ¿por qué a mí me tiene que suceder esto? ¿O por qué a mi gente le tiene que suceder esto? ¿Por qué los que me rodean tiene que pasar esto? El salmista también entró en una situación similar en una ocasión cuando veía que el mal progresaba, que el mal prosperaba y que la gente impía crecía. Tanto así que dice, por poco mis pasos o mis pies se deslizan. El mirar muchas veces cómo vemos personas que no son temerosos de Dios, que tal vez son maldicientes al Señor, y los vemos prosperar, los vemos crecer y los vemos todo bien. El salmista decía, ellos están bien, ellos prosperan, ellos comen demasiado, ellos están engrandecidos. Y el pueblo tenía que pasar estas situaciones. Pero termina el salmista diciendo en ese salmo, hasta que comprendí el final de ellos. Mas nosotros nos recordaremos del nombre del Señor. Hay cosas que para nuestro pensamiento parecerían injustas y para el estilo de vida que muchas veces tenemos pareciera como si Dios se hubiese olvidado de nosotros. Pero no, mi querido amigo y mi querido hermano, Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Y yo quiero decirte en esta hora que ante esa situación que puedas estar viviendo o la queja que puedas estar teniendo, Dios está en control. Dios tiene un plan para todo. Y créeme que dentro de ese plan o de esa planificación también estás tú. Sí, tú que me estás viendo y que me estás oyendo, también tú estás en ese plan. Los dos capítulos de queja, hay argumentos
de Dios y de Habacuc. Habacuc quejándose, Dios respondiendo, y me encanta cómo cambia la manera y la forma de conversación. El hombre que en los capítulos anteriores se quejaba, el hombre que en capítulos anteriores estaba disgustado, el hombre que en capítulos anteriores estaba de una manera tal vez abnegando la situación que estaba viviendo, pasando, concluye en el capítulo 3 diciendo: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte o aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Y me encanta cómo culmina este verso diciendo: aún así, yo me regocijaré en el Señor y me alegraré en el Dios de mi salvación, o el Dios que es mi libertador. Y esa es la palabra que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Que no importa lo que esté faltando, lo que estemos padeciendo o las necesidades que estemos teniendo, reconocer que Dios va por encima de toda situación que podamos estar viviendo. ¿Estarás tú en este día, en esta mañana, tarde o noche, según el uso horario donde tú estés? ¿Estarás tú dispuesto a decir: no importa la situación que yo esté viviendo, me alegraré en el Dios de mi salvación? Me alegraré en el Dios que es mi libertador. Es interesante lo que dice que aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto, y aunque falte el cosecho del olivo, esa parte, hay una versión bíblica que dice: y aunque el olivo dé su mentira. Y es interesante notar eso, porque cuando iban a la cosecha del olivo, el fruto parecía tener el fruto ya. Sin embargo, cuando lo tomaban, estaba seco, no había nada por dentro. Y se le conocía como el fruto o el olivo de la mentira. ¿Y cuántas veces has salido decepcionado o decepcionada por algo que vas a hacer, por una puerta que se abre, o por algo que te ofrecieron, o por un buen momento de trabajo, o un nuevo proyecto? Sin embargo, todo lo que tenías en tus manos parece como si se hubiese hecho agua entre tus dedos. Y se desvaneció, se acabó, se fue. Y comenzamos en ese momento a renegar contra Dios, a renegar contra el sistema o a renegar contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se nos dio o tuvimos en ese momento el fruto de la mentira o el olivo de la apariencia, de la mentira, que creíamos que ya estaba listo, creíamos que había producto, pero sin embargo cuando se cosechó no había nada, y por eso se le conocía como el fruto de la mentira o el olivo de la mentira. Y muchas veces nos pasa así: tengo un proyecto tremendo, tengo una nueva asignación, tengo una puerta nueva que se abrió, y cuando lo tomamos no había nada, se desvaneció, se acabó. Y la desilusión, la decepción, la tristeza, la depresión, en el peor de los casos, vino a tu vida. Y tal vez renegaste, te cansaste, dijiste: no avanzo más, ¿para qué continuar? ¿Para qué seguir si voy a pasar mal una en otra? Habacuc dijo: yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Yo me alegraré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque Él es el que hace mis pies como de sierva, y en mis alturas Él me hace andar. Los pies de sierva es lo que identifica la ligereza, la firmeza, el poder correr, el poder brincar obstáculos, el poder avanzar. Y todo lo que habla de pie, habla de firmeza. Y Habacuc está diciendo: yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Dice la Nueva Versión Internacional: da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Yo creo que la solución a tu problema o a la situación que puedas estar pasando es que tus labios, y no solo tus labios, hablo de dentro de ti, pueda brotar confianza y decir: me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo creo que ahí donde estás, que tú puedas decir: ¿sabes qué? Me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Aunque no haya dinero,
Aunque la alacena no esté tan llena, aunque haya amenazas de despido en el trabajo, aunque no estén llegando las ayudas, aunque el gobierno no tenga una solución, aunque estén pasando las situaciones que estén pasando, me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. ¿Sabes qué va a ocurrir? Tus pies se convertirán en los pies de una gacela. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una declaración confiada de esta manera, estás listo para ir a las alturas. Así que prepárate, porque el justo, por su fe, vivirá. Voy a ti. Dios te bendiga.